Hace algún tiempo estaba viendo un documental sobre la justicia y el sistema penal en México que la verdad yo sé muy poco al respecto, pero me llamó la atención que en ese documental se hablaba de un recurso de nuestro sistema que se llama el careo. Algunos de ustedes estarán más familiarizados con ello. En México, el careo es una forma legal de enfrentar a dos personas que han dicho cosas diferentes sobre el mismo hecho, para poder tratar de determinar quién dice la verdad. Y este recurso solamente se utiliza en casos especiales, cuando las diferencias son importantes y no se puede aclarar de alguna otra manera. Se hace una audiencia donde está el juez, están los abogados de las partes presentes y de esa manera todos pueden escuchar lo que se dice y se puede anotar o responder a las cuestiones. Y la idea de este recurso es tratar de entender qué fue lo que sucedió en determinada situación. Y lo menciono porque me recordó un poco a lo que vemos en estos versículos. No es idéntico, por supuesto, pero me recordó porque en este pasaje vemos que el apóstol Pablo tiene que encarar al mismísimo apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro se estaba comportando de una manera que no era digna del evangelio del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo hace esto delante de varios testigos para que no quedara ninguna duda de cuál era la verdad del evangelio de Jesucristo. Y esto que vemos aquí, en este pasaje, este ejemplo de Pablo, nos ha quedado en la Escritura para que nosotros aprendamos, que aprendamos varias cosas importantes sobre el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, vamos a aprender varias cosas y primeramente vamos a ver que debemos defender el Evangelio. Ese es el primer punto, debemos defender el Evangelio. Miren el versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Hagamos ahí una pequeña pausa. Es el mismo apóstol Pablo el que reconoce que Pedro era una de las columnas de la iglesia primitiva. Miren en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 9. Vamos a ver, en el 2:9, dice, capítulo 2, versículo 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Entonces Pablo ya había reconocido que Pedro era una columna en la iglesia primitiva, pero qué interesante que no dejaría el apóstol Pablo que nadie atentara en contra de la pureza del evangelio, ni siquiera un apóstol de Jesús. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Pedro había viajado, ¿verdad?, allí a Antioquía, en donde Antioquía era uno de los lugares más importantes de la iglesia primitiva. Entonces estaba Jerusalén, ¿verdad?, donde estaban los apóstoles, y estaba Antioquía. Antioquía era como la gran frontera, ¿no?, de donde salían los misioneros. Había una gran iglesia ahí, había muchos gentiles, es decir, no judíos, en la iglesia de Antioquía, y Pedro había viajado allí y Pablo lo tuvo que encarar enfrente de todos. ¿Por qué? Dice aquí, porque era de condenar. No fue una reprensión a la ligera, había una razón, y la razón la vemos en el versículo 12, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces en este versículo, hermanos, en el versículo que acabamos de leer, el 12, vemos lo que Pablo consideraba como reprensible. Pedro se comportaba de una manera con los creyentes gentiles, pero de otra manera cuando llegaron los creyentes judíos. Ahora, recuerden lo que vimos recientemente, que cuando hablamos de los creyentes gentiles, la palabra gentil es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que no es judío. Entonces están los creyentes judíos, es decir,
creyentes que venían de Jerusalén y de Judea, de esa región de Galilea. Ellos eran los creyentes judíos, y luego todos los demás eran los creyentes gentiles, o a veces también en otras partes del Nuevo Testamento se le llama los griegos, no porque necesariamente fueran de Grecia, sino porque el griego era el lenguaje común de aquel tiempo. Entonces habían venido algunos de parte de Jacobo, que son los judaizantes, los que querían imponer los rituales judíos a los creyentes que eran gentiles. ¿Recuerdan lo que hemos estado aprendiendo? Que estos judaizantes no decían que Jesús fuera innecesario, no. Decían, Jesús es necesario para salvar, pero no es suficiente para salvar. Tienes que agregar otras cosas, como el rito de la circuncisión, y seguir nuestras fiestas, y seguir nuestras leyes ceremoniales, y entonces ustedes gentiles van a poder ser salvos. Y el apóstol Pablo dice, no es así, la salvación es por la fe. Ahora, dice aquí de parte de Jacobo, pero no se refiere a que Jacobo, que era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y el líder de la iglesia en Jerusalén, no se refiere a que Jacobo los había enviado para que predicaran eso. ¿Cómo sabemos que a eso no se refiere en este pasaje? Bueno, ya lo habíamos visto, pero vamos otra vez a Hechos 15. Vamos a repasar así rapidito. En Hechos 15:24, el gran concilio en Jerusalén. En Hechos 15:24 hemos estado aprendiendo y hemos estado viendo cómo este gran concilio de Jerusalén, la iglesia y en específico los apóstoles, y con una carta enviada por Jacobo, le dicen a los hermanos lo que deben de seguir y lo que deben de rechazar. Y en Hechos 15:24 nos dice de la siguiente manera, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces ven cómo estas personas, cuando dice que venían de Jacobo, probablemente se refiere a que provenían del círculo de Jacobo, es decir, de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, y entonces venían y querían imponer estas cosas. Ahora, estos judaizantes tenían un trasfondo fariseo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 15, versículo 5, que lo vimos anteriormente, no lo vamos a volver a ver. Pero tenían una influencia farisea, habían sido fariseos, se habían convertido a Cristo, pero no habían desechado por completo su judaísmo. Y entonces ahora querían imponérselo a los gentiles. Y esto nos entristece porque los fariseos en el tiempo del Señor Jesucristo se opusieron al Señor Jesucristo, y luego resulta que algunos de ellos vienen finalmente a los pies de Cristo, pero también se convierten en un problema. Ahora, por supuesto, no serían todos. Por ejemplo, el mismísimo apóstol Pablo había sido ¿qué? Un fariseo, y sin embargo él había entendido perfectamente bien lo que era la gracia del Señor Jesucristo, y estoy seguro que como Pablo había otros que habían sido fariseos, que se habían convertido al Señor Jesucristo y que entendían las implicaciones de la salvación por la fe solamente. Hermanos, hay una cuestión muy importante de cómo Pedro estaba actuando y la razón por la cual Pablo lo tiene que reprender. Dice en este versículo que acabamos de leer que estamos en el versículo 12, ¿ok? Si no están ahí, en Gálatas 2:12, por favor, regresen ahí si no están ahí. Dice en este versículo que antes de que vinieran los judaizantes, comía con los gentiles. Y hermanos, estas comidas, muchos eruditos están de acuerdo que estas comidas probablemente incluían la Santa Cena, la Cena del Señor. Es decir, que se reunía la iglesia, compartían alimentos y también participaban de la Cena del Señor. Entonces quiere decir, si esto fuera así, me parece que muy probablemente a eso se refiere, quiere decir que Pedro, por miedo a los judaizantes, no solamente había dejado de comer con sus hermanos gentiles, sino que además dejaba de participar con ellos de la Cena del Señor, de la Santa Cena. ¿Se dan cuenta por qué para Pablo es bien importante dejar esto en claro?
Porque ¿qué pensarías tú si fueras un creyente gentil, recién convertido, y que está el mismísimo apóstol Pedro, pilar de la iglesia, y dice, no, pero yo con ustedes no puedo tomar la cena del Señor? ¿Qué pensarías tú? Dirías, los gentiles somos segunda categoría, ¿verdad? Los gentiles tenemos problemas, no podemos tener la misma comunión con los judíos, con los creyentes judíos, porque si Pedro está actuando así, y Pedro es discípulo apóstol del Señor, ha de tener la razón. Pero Pedro es un ser humano. Pedro se puede equivocar y se ha equivocado. De hecho, Pablo también es un ser humano, pero en este caso es Pablo el que está defendiendo la verdad del Evangelio. Hermanos, cuando tienes mala doctrina, tendrás mala práctica. Eso es lo que está pasando aquí. Pedro tiene un error doctrinal. Tiene un error doctrinal que lo está causando hacer una práctica errónea también. Y esta es la historia de la iglesia. Mala doctrina, mala práctica. Donde ves mala doctrina, allí ves mala práctica. Quizás te sorprenda a ti o me sorprenda a mí pensar que Pedro tenía miedo. Era apóstol, era pilar de la iglesia. Pero hermanos, hasta Pedro, al igual que tú y yo, tenemos muchas veces temor al ser humano. Tenemos temor más de lo que va a decir la gente a lo que Dios quiere de nosotros. El único temor real y verdadero y profundo debe de ser el temor reverente a nuestro Dios, de querer servirle y amarle y obedecerle de acuerdo a su palabra, pero cuando queremos quedar bien con otros, y en este caso imagínense, Pedro dice, tengo que quedar bien con ellos, ¿verdad? Con los de la iglesia de Jerusalén. Es la iglesia más importante en ese tiempo, a lo mejor pensaba, ¿no? Porque ahí están los apóstoles. Pero Pedro actuó mal. Miren el versículo 13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, ¿qué pasa cuando tenemos una mala práctica? Empezamos a arrastrar a otros. Tengo una mala doctrina, me lleva a una mala práctica y empiezo a arrastrar a otros conmigo. Entonces, no solamente es Pedro el que está actuando mal, Bernabé también. Y Bernabé es un hombre maduro en la fe. Bernabé es el hijo de consolación. Bernabé es el que primero confió en Pablo cuando nadie quería a Pablo. Es Bernabé el que dice, sí, miren, él ya se convirtió. Hasta Bernabé. Debemos de recordar eso, queridos hermanos. Los demás ven cómo actúas. Papás, nuestros hijos ven cómo actuamos. Cuando actuamos de cierta manera que va en contra del Evangelio, no nos sorprenda si arrastramos también a otros. Y para Pablo esto es una simulación. ¿Ya vieron que dice aquí? La hipocresía, dice, y en su simulación participaban, y luego después dice, arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé había sido arrastrado. Y dice por la hipocresía de ellos, quiere decir que eran varios, que había varias personas que estaban actuando de esta manera. Miren el 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces Pablo tuvo que reprender a Pedro en frente de todos. Una vez más, esta no fue una reprensión por cualquier razón, no es que Pablo estuviera ese día un poco malhumorado, no es que Pablo tenía celos por la influencia de Pedro, ¿verdad? Aquí estaba Pablo trabajando en Antioquía con mucha fuerza y luego de repente llega Pedro y que dijera, no, ya se me está yendo mi influencia. No tiene nada que ver con eso. ¿Cuál es la razón? Dice el versículo, no andaba rectamente. Es la razón, no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Con sus acciones estaba negando lo que decía
creer. ¿Y por qué es que Pablo reprende a Pedro en público? No sé si se hayan hecho esa pregunta. ¿Por qué no Pablo le dice a Pedro, oye Pedro, ven, déjame, te voy a decir algo, estás actuando mal, esa no es la manera? Pero no fue lo que hizo Pablo, lo reprendió en público. ¿Por qué? Bueno, creo que hay varias razones y probablemente hay diversas, no las he pensado en todas, pero por lo menos hay algunas que me parecen muy evidentes. Al ser público y siendo ellos tan importantes en la iglesia primitiva, o sea, Pedro y Bernabé están públicamente actuando de cierta manera. ¿Cómo están actuando? Públicamente, de cierta manera. Y siendo Pedro y Bernabé tan importantes en la iglesia primitiva, Pablo entendió el impacto que eso tendría en la iglesia. Entonces, como era público lo que estaban haciendo, Pablo decide reprender en público. Como regla general, un pecado que es público y que es significativo, muchas veces se tiene que lidiar de la misma manera. Hay excepciones, por supuesto, pero como regla general. También tuvo que ser de manera pública porque había mucho en riesgo. Lo que estaba en riesgo era la verdad del Evangelio. Hermanos, piensen un momento. Estamos en la iglesia de Antioquía, una de las iglesias también más importantes. ¿Por qué? Porque ahí es la frontera para el Evangelio, por así decirlo. O sea, esa iglesia se convierte desde donde salen los misioneros. Esa es la iglesia en donde primero llaman cristianos a los cristianos. Si ahí se hubiera desviado el Evangelio, ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Se pueden imaginar que hubiera una desviación del Evangelio de los representantes de Jerusalén y de Antioquía? El impacto que eso habría tenido en las misiones, en las iglesias que se estaban formando, el riesgo era exagerado. Y Pablo se da cuenta y dice, tengo que actuar. Entonces Pablo exhorta públicamente a Pedro. Ahora les voy a decir una paráfrasis de lo que Pablo le está diciendo a Pedro. Le está diciendo, Pedro, tú eres judío, pero estás viviendo como si fueras gentil porque ya no sigues las leyes dietéticas ni exiges la circuncisión. Te has dado cuenta de la verdad del Evangelio por la fe. Si tú ya sabes esto, ¿por qué con tus acciones estás obligando a los creyentes gentiles a seguir las leyes judías? O sea, el problema aquí es que Pablo sabe que Pedro había entendido el Evangelio. Dice, tú lo sabes, Pedro. Tú lo sabes porque estás viviendo como libre en Cristo. Y antes de que llegaran ellos, estabas viviendo como libre en Cristo. Y de repente llegan estas personas y ahora resulta que, sí, me voy con ellos. Y entonces por eso es la reprensión, hermanos, porque era muy importante. No sé si hayan escuchado la palabra triaje. Es una palabra que proviene del francés. La palabra triaje significa selección. Y se dice que un hombre francés llamado Dominique Jean Larrey, él fue un médico, jefe en el ejército de Napoleón. Y este hombre desarrolló un sistema llamado triaje para rápidamente evaluar a los heridos en el campo de batalla y priorizar la atención basado en la gravedad de la herida. Y este sistema de triaje, ¿verdad?, ha ido evolucionando con el paso del tiempo, pero se ha usado en guerras mundiales, en guerras más pequeñas, pero incluso en algunos hospitales este sistema de triaje es también usado. Cuidado. Entonces, por ejemplo, un paciente se clasifica con el color rojo si tiene una herida que es crítica y necesita atención inmediata. Entonces es color rojo. Pero en amarillo, si es una herida grave, pero todavía puede esperar, entonces se le clasifica como amarillo. Y verde, si la lesión es leve e incluso podría quizá
salir sin ningún problema o puede ser atendido pero con más tiempo. Hermanos, hablando espiritualmente, me parece que a veces es necesario aplicar un triaje a las cuestiones que competen a la iglesia. Hay algunas cosas tan importantes doctrinalmente, ¿verdad? Hay cosas que son importantes en doctrina, porque todas las doctrinas son importantes, pero algunas de ellas, que las pudiéramos decir que a lo mejor están de color verde, por así decirlo, pudiéramos tener ciertos desacuerdos doctrinales sin que perdamos comunión cristiana. Por ejemplo, yo puedo tener desacuerdos doctrinales con nuestros amigos presbiterianos, o puedo tener algún desacuerdo doctrinal con nuestros amigos bautistas o con nuestros amigos pentecosteses, pero decir, somos hermanos, ¿verdad? Si están predicando el evangelio, obviamente, si están predicando el evangelio de Cristo y por la fe sola digo, somos hermanos, aunque tengamos desacuerdos doctrinales. Pero digamos que esos son desacuerdos de verde o de amarillo, digamos, ¿verdad? ¿Verdad? Siguiendo esta manera de verlo. Pero hay algunas cosas que son cuestión de color rojo. Son cuestiones críticas que necesitan atención inmediata y que no son negociables. ¿Qué doctrinas caerían dentro del no negociable de la fe cristiana? Bueno, nosotros, para mayor facilidad de la iglesia, en nuestra declaración de fe, aquellas doctrinas que consideramos no negociables las ponemos ahí en la primera página. Se las voy a leer. Creemos en la inspiración, infalibilidad e inerrancia de las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ese es un no negociable. Creemos que el único y verdadero Dios es aquel revelado en las Escrituras, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese es un no negociable. Creemos que la salvación es únicamente a través de la obra de Jesucristo por medio del arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Ese es un no negociable. Creemos que la salvación es enteramente por gracia y no por obras. Ese es un no negociable. Y creemos en el regreso real y corporal de Jesucristo. Esas son doctrinas fundamentales de la fe cristiana y que nuestra iglesia sostiene y cree, al igual que la iglesia histórica ha creído. Y hermanos, esa es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. Pero obviamente esas no son las únicas doctrinas que hay. Nuestra declaración de fe es de varias páginas, pero esas son los no negociables de la fe. Hermanos, si queremos defender el evangelio, tenemos que entenderlo, tenemos que saber cuál es el evangelio. ¿Cómo lo vamos a defender si ni siquiera lo entendemos? Imagínense que yo les pregunto en este momento, hermano, resúmeme en un par de oraciones, en 3 oraciones, el evangelio. Dime qué es el evangelio del Señor Jesucristo. Y si tu mente se te pone en blanco, entonces hay que repasar. ¿Cuál es el evangelio? Debemos de aplicar la regla de las 3 de la mañana, de que si alguien te despertara a las 3 de la mañana y te dice, ¿cuál es el evangelio de Jesucristo?, tú pudieras responder inmediatamente que hemos sido creados por Dios, que somos pecadores delante de Dios, que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación y que por medio del arrepentimiento y fe podemos ser salvos delante de Dios. Inmediatamente, ¿cuál es el evangelio? Y esto nos lleva a un segundo punto, hermanos. Debemos entenderlo, debemos entender el evangelio. Punto número 2, debemos entender el evangelio. ¿Están conmigo en Gálatas 2? Sí, ¿verdad? Vamos al 15 y al 16, por favor. 15 y 16 de Gálatas 2 dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, en este versículo 15, hermanos, Pablo establece que está hablando desde la perspectiva de un judío creyente. Cuando él dice, y no pecadores de entre los gentiles, está usando una expresión para decir, no somos
paganos, es decir, creemos en el Dios vivo y verdadero. Pablo era judío de nacimiento, pero había entendido el evangelio del Señor Jesucristo. Recuerden qué le pasó a Pablo en Damasco, si nos acordamos, ¿verdad? Él iba con cartas, ¿verdad?, para ir a meter a la cárcel. Acababa de estar involucrado en la muerte de Esteban, y en ese camino a Damasco se le aparece el Cristo resucitado. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces Pablo tiene una transformación, una conversión al creer en el Cristo resucitado. Él había entendido quién era Jesús. Entonces Pablo dice aquí, sabiendo, ¿ya vieron? Dice el versículo 16, sabiendo. Era una certeza. Y la certeza para Pablo es que el humano no es justificado por sus obras, más bien es justificado por la fe puesta en Cristo. Cuando dice la fe de Cristo, se refiere a la fe puesta en Cristo. Hermanos, la justificación significa cómo es que tú eres declarado justo delante de Dios. Esa es la justificación. Por ejemplo, cuando íbamos a la escuela y los alumnos que todavía van a la escuela y faltas a la escuela, entonces, ¿qué hace el profesor? Te pone falta y dependiendo de la política te puede quitar puntos. Por ejemplo, en la universidad donde doy clases, tú faltas, te quitan un punto 3, ¿verdad?, de tu calificación, excepto si la falta está justificada. Si no, ¿verdad?, te quitan puntos. Entonces tú vienes delante del profesor y le dices, profesor, falté el martes, pero aquí está mi justificación. Mi justificación es que fui al doctor, aquí está la receta, o lo que sea. Y entonces, ¿qué hace el profesor? ¿Cuál es la obligación del profesor? Justificarte. No te dice, pues ni modo, como quiera te voy a quitar un tercio de tu... No, su obligación, de acuerdo a las políticas de la universidad, es decir, no te voy a quitar nada de tus puntos, está justificado. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos justificados delante de Dios? Porque cuando llegamos delante de Dios no voy a tener una falta de que falté una vez a la iglesia, ¿no? Voy a tener una falta de toda una vida llena de pecado. Y la pregunta es, cuando Dios me vea y me diga, ¿y cómo se justifican tus faltas? Y si tú dices, no, pues me he portado bien, Dios, me he portado bien, te va a decir, no es suficiente. No, Dios, es que yo iba a la iglesia, tenían un cofrecito y ponía mi ofrenda. No es suficiente. No es suficiente. No, pues me sabía los himnos que cantaban, servía en la iglesia, me hice miembro. No es suficiente. Justificados, pues, por la fe en Cristo. Cristo es el único que te puede justificar. La única manera es decir, vengo vestido de Cristo. Vengo vestido de Cristo. Entonces, Dios, ¿qué ve? Ve a Jesús en tu vida. Ve que has sido lavado, has sido declarado justo. Hermanos, para Pablo esto era una certeza, era algo real. Había creído en Jesucristo, había sido justificado, había sido declarado justo. Declarado justo, imagínate. No por seguir las obras de la ley mosaica. Y si alguien se podría justificar por seguir la ley, a lo mejor sería Pablo, ¿no? Era fariseo de fariseos, ¿verdad? Dice, no, si alguien se podía salvar por ser fariseo, probablemente hubiera sido yo. Pero dice Pablo, no. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las tengo ahora como pérdida. Porque no es suficiente hasta hoy, hermanos. Si te quieres justificar porque te portas bien, porque vas a la iglesia, porque tu papá te trajo a la iglesia, porque lo que quieras que se te venga a la mente, que no sea Cristo, no es suficiente. Pero Cristo sí lo es. Esa es la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que Cristo sí es suficiente. Miren el versículo 17. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo también somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado
En ninguna manera. Pablo está respondiendo a una acusación por parte de los judaizantes. Ellos decían que la justificación por la fe sola y no con obras hacía que la persona permaneciera pecando. Es decir, los judaizantes decían: tu doctrina de la salvación por fe hace que la gente quiera pecar, porque dice, ya soy salvo, ya puedo pecar. Entonces decían los judaizantes: tú estás haciendo a Jesucristo ministro de pecado porque estás haciendo que Jesucristo facilite pecar a las personas. Es decir, lo que Pablo responde, dice: si buscamos ser justificados o si hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, pero todavía cometemos pecados, ¿significa que Jesucristo es el que tiene la culpa de eso? ¿Que Jesucristo es el que facilita nuestros pecados? Y la respuesta de Pablo es contundente. Dice: en ninguna manera, en ninguna manera. No vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero en Romanos 6 del 1 al 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo rechaza por completo la noción de que la doctrina de la justificación por la fe sola conduzca a una vida de pecado y desenfreno. Dice, él rechaza eso, dice, eso no es así. Es decir, doctrinalmente no es así. Que la gente se quiera aprovechar es otra cosa, pero eso no es lo que predicaba Pablo. Y muchas personas argumentan lo mismo el día de hoy. Te dicen: ustedes los cristianos dicen que la salvación es solo por la fe y sin obras. Y tú respondes: sí, creemos que la salvación es solo por la fe y sin obras. Y te dicen: entonces lo que estás haciendo es, estás dando licencia para pecar. Le estás dando a la gente licencia para cometer pecados. Pero la respuesta que da el apóstol Pablo es la misma que nosotros daríamos el día de hoy. Es que no somos salvos por las obras, sino que somos salvos para obras. No somos salvos por las obras, somos salvos para obras. ¿Qué significa eso? Que la verdadera fe siempre resulta en santidad y deseo de obedecer a Dios. Obedecemos no porque tenemos que, sino porque podemos, por la gracia del Espíritu Santo, por la gracia de nuestro Salvador. Es decir, que somos impulsados a ello por el amor que tenemos a nuestro Salvador. Dice el 18: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces dice el apóstol Pablo: si yo he hecho ya a un lado la doctrina de la salvación por seguir la ley, y ahora me regreso a eso o lo vuelvo a edificar, si acepto que la salvación es por la fe y también por seguir los rituales judíos y el rito de la circuncisión, etc., entonces dice Pablo: yo sería un transgresor. Soy un transgresor de lo que he predicado y de lo que Jesús ha revelado. Hermanos, yo recuerdo hace algunos años, cuando estaba terminando mis estudios en el seminario teológico, y había una parte en mi tesis doctoral que no podía pasar, y me la habían regresado mis consejeros y me decían: Emanuel, no puedes pasar tu tesis hasta que esta sección esté bien. Y aunque la tesis era teológica, esa era una parte estadística, y yo de estadística no sé absolutamente nada. Entonces pedí ayuda a varias personas y les decía: oye, necesito que alguien me ayude con esta cuestión estadística porque no puedo salir y no puedo defender mi tesis sin que esa sección esté bien. Y hasta contraté a una persona para que se sentara conmigo y que me ayudara, y simplemente no podía. Bueno, un día dije: me voy a sentar, un sábado en la mañana, dije: me voy a sentar frente a la computadora, voy a poner mi tesis y no me voy a ir de aquí hasta que entienda. Yo pensaba: no puede ser que no lo entienda, o sea, tengo que ser capaz. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Y luego me pasó algo extraño que a algunos de ustedes les ha pasado. De repente todo hizo clic. ¿Les ha pasado? Que de repente todo hace clic, como que se te enciende el foco, tienes el momento eureka y a partir de ahí fue como: ya entiendo eso, por eso, y entonces pude presentarla y unos 6 meses después defenderla.
Hermanos, si queremos vivir una vida espiritualmente rendida a Cristo, debemos de entender el Evangelio, y el Espíritu Santo debe de ser ese foco que nos haga clic, que podamos tener ese momento eureka y decir, entiendo el Evangelio, no porque yo sea súper capaz en este caso, sino porque el Espíritu Santo obra dentro de mí. Así que si tú crees que la salvación es por tradición, por buenas obras, por lo que sea, pide de la gracia de Dios que te muestre la verdad del Evangelio. Ahora, muy rápido vamos a ver el último punto. Primero dijimos que hay que defender el Evangelio, segundo, entenderlo. Y rápidamente, hermanos, vamos a ver, punto 3, debemos vivir el Evangelio. Versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice, la misma ley demuestra que yo estoy muerto. Yo no puedo cumplir la ley de Dios en mí mismo. La ley me condena porque no la puedo cumplir. De acuerdo con la ley, yo estoy muerto. Después veremos Romanos 7, el día de hoy no iremos ahí por tiempo, pero en Romanos 7 Pablo desarrolla esta verdad. Entonces, aunque estoy muerto de acuerdo con la ley, eso me apunta a Jesucristo, el cual hace posible estar vivo para Dios. Estoy muerto en la ley, por la ley, pero vivo para con Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es la relación entre esta muerte en pecado y la vida para con Dios? La respuesta está en Gálatas 2:20. Ahí está la respuesta. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Uno de los versículos más hermosos en todo el Nuevo Testamento, y ahora tenemos un mejor contexto para entenderlo. Nos enseña que estamos unidos a Cristo. Cristo murió como un sacrificio de sustitución. Él murió por mí. Al mismo tiempo yo estoy en Él. Por tanto, en virtud de esa unión que yo tengo con Cristo, estoy crucificado con Él. Estoy crucificado con Él. ¿Por qué, hermanos? Porque por la fe estoy unido a Jesús. Yo estoy en Él y Él está en mí. Yo estoy en Él y Él está en mí. Los beneficios de su muerte en la cruz son mis beneficios. Por eso dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por mi unión con Cristo, no solamente tengo los beneficios de su muerte en la cruz, sino que por su resurrección tengo los beneficios de su vida. Algunas veces pensamos que en la salvación solamente recibimos los beneficios de la muerte de Cristo, que es el perdón de nuestros pecados. Pero eso no es enteramente correcto, es solamente una parte. Tanto la vida de Jesús como la muerte de Jesucristo son cruciales para nuestra salvación. Por medio de su muerte mis pecados son perdonados, pues son expiados ahí en la cruz, ¿verdad? La ira de Dios queda satisfecha. Pero ser justificado, hermanos, no solamente significa que tus pecados son perdonados. Escucha esto. Significa también que la justicia de Jesús es adjudicada a ti. Por la vida de Jesús y por la obediencia de Jesús, nosotros somos declarados justos. Por eso dice la Escritura, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es crucial. En la salvación no solamente tus pecados son perdonados, eso de por sí ya es increíble, ¿verdad? No solamente tus pecados son perdonados, además de eso, la justicia de Jesús te es adjudicada. Por eso eres declarado justo. Porque para entrar delante de la presencia del Señor no es suficiente que no tengas pecados, tienes que ser justo además. Y por medio de Cristo tus pecados son perdonados y su justicia te es adjudicada. Hermanos, la doctrina de la justificación no debe resultar en libertinaje, sino en una vida de amor y obediencia. Por eso dice en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, si pudiéramos salvarnos por las buenas obras
o por seguir los ritos de la ley mosaica, entonces ¿para qué murió Jesús? Si tú te puedes salvar solito, solita, ¿para qué murió Jesús? Por eso dice aquí, si por la ley fuese la justicia, o sea, si yo me pudiera justificar por la ley, entonces por demás murió Cristo. ¿Saben qué significa eso? Entonces Cristo murió en vano. Pero Cristo no murió en vano, porque sabía que tú y yo no podemos por nosotros mismos, pero Él puede por nosotros. Hermanos, mucho se ha estado hablando de la inteligencia artificial, y una de las cosas cuando empezaba a hablarse de la inteligencia artificial era de los deep fakes. ¿Han escuchado de los deep fakes? Es un par de palabras en inglés que en español significaría falsificación profunda. Los deep fakes son videos de personas que parecen reales sin serlo. La tecnología ha avanzado tanto que se producen algunos videos que es difícil saber si sí es la persona o no es la persona. Tanto así que algunos expertos en tecnología dicen que estamos muy cerca, si no es que ya hemos llegado al momento en que no podremos reconocer si un video es real o si es un deep fake. Y hermanos, yo me pregunto cuántas personas que vienen a las iglesias cristianas están viviendo una especie de deep fake espiritual. Están viviendo una falsificación profunda de su vida espiritual, dando todas las apariencias de que es real y de que están vivos, pero no hay algo verdaderamente en su corazón. Hermano, hermana, si tú eres de Cristo, tienes que vivir conforme al Evangelio. Si eres de Cristo, tu unión con Cristo te da vida espiritual y debes de estar dando frutos de una vida espiritual. Pero si tu vida no da frutos de vida espiritual, y si más bien da todo lo contrario, si tú cuando ves en las Escrituras y que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y lo que estás viviendo en tu vida son los antónimos de eso, entonces si no estás dando fruto espiritual, te voy a decir esto con mucho amor, con mucho cariño, pero probablemente es porque no tienes vida espiritual. Y puedes engañar a todos, excepto a Dios. Puedes engañarme a mí, puedes engañar a tu esposo, a tu esposa, a tus papás, pero Dios ve tu corazón. Y yo quiero exhortarte, no solamente conozcas del Evangelio, vive el Evangelio, que el Evangelio te transforme, que Cristo te transforme y que puedas vivir una vida que brilla con el Evangelio de Jesús. Porque hay muchos pseudoevangelios el día de hoy, pero tu privilegio y el mío es que defendamos el Evangelio de Cristo sin adulterar, que lo proclamemos de esa manera, que lo entendamos y que vivamos, que tú puedas vivir una vida entregada a Cristo y que glorifique a Dios, y que cuando las personas te vean a ti y digan, veo a Cristo en él, veo a Cristo en ella. Que esa sea tu oración, como es la mía también. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti como pecadores y santos. Pecadores por nuestra carne y santos por tu santificación. Como justos y pecadores por nuestro pecado, justos por Jesucristo. Padre, pero quizá haya alguien aquí que da apariencia de justicia, pero no ha sido justificado. Y a lo mejor esa persona se ha engañado a sí mismo, o quizá lo sepa. En lo más profundo de su corazón sabe que esto es una simulación. Pero yo sé que tu Espíritu Santo puede llegar hasta ahí, hasta lo más profundo, como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos
y que discierna las intenciones y los pensamientos del corazón, porque no hay cosa creada que se pueda sostener delante de la presencia del Hijo y de su palabra. Transfórmanos, Dios. Cámbianos y ayúdanos a ser como tu Hijo. Pues lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén y amén.